La madrugada del domingo 26 de junio del año 2022, la ciudad, Anáhuac, en el estado de Nuevo León, amaneció teñida de sangre inocente. Un grupo de criminales tirotearon a un convoy de 10 policías mientras estaban realizando sus tareas de patrullaje cerca de la frontera con Estados Unidos. En unos pocos minutos, los criminales tomaron la vida de media docena de inocentes. 3 efectivos murieron en el acto, mientras otros 3 fueron secuestrados por los sicarios y aparecieron muertos horas más tarde. La principal hipótesis es que el ataque, caracterizado por una extrema agresividad, fue perpetrado por el temido Cártel del Noreste, grupo separado de los Zetas. En este nuevo video de Militarmente te contaremos todos los detalles de este cruento episodio comandado por uno de los cárteles más sanguinarios de México. ¿Estás preparado? Entonces, comencemos. La Secretaría de Seguridad, a través de la institución policial estatal Fuerza Civil, informa que lamentablemente 6 elementos de nuestra corporación perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Así comienza el comunicado con el que la Secretaría de Seguridad informó a los ciudadanos de Nuevo León que 6 efectivos policiales habían sido asesinados en manos del crimen organizado. Eran las 3 a.m. de aquel domingo de junio. Los agentes se encontraban realizando labores de patrullaje en la zona de la carretera Anáhuac, Colombia, cuando fueron emboscados por sujetos a bordo de 10 vehículos, la mayoría de ellos blindados. Este convoy criminal abrió fuego violentamente contra las fuerzas de seguridad utilizando armas de grueso calibre. A pocos minutos de iniciado el hecho, los efectivos se percataron de que los agresores los superaban en número y calidad de armamento. Sabían que no iban a poder repeler el ataque, por lo que solicitaron el apoyo de autoridades federales y fuerza civil. Sin embargo, al momento de arribar la ayuda al lugar de la agresión, los sicarios ya habían hecho su trabajo y escapado. Los delincuentes habían asesinado a 3 elementos de fuerza civil en la zona del ataque y abandonaron a 4 efectivos heridos por impactos de bala. Pero no se fueron con las manos vacías. Se llevaron con ellos a 3 policías que más tarde fueron encontrados ejecutados en una zona limítrofe con Coahuila. Las víctimas mortales fueron identificadas como Evelyn Lisbeth Garza Kruegel, Fidel Alejandro Olvera Gutiérrez, Ildefonso Francisco del Ángel, Humberto Ascensión Ramos Oaxaca, Carlos Andrés Hernández de la Cruz y Alfonso Cruz González. Respecto a las pistas en el lugar del hecho, sobre la carretera a Colombia se localizaron 2 camionetas que habrían sido utilizadas por los agresores y fueron abandonadas. Una Dodge Ram de color blanco y una Chevrolet Tahoe color guinda. Ambos estaban blindadas y no contaban con placas de circulación en la parte trasera. Por la zona también se encontraron diversos casquillos esparcidos sobre el pavimento, los cuales pertenecían a un fusil Barrett calibre 50 y a una AR-15 calibre 223. En el camino había incluso ponchallantas, con los cuales se presume habrían volcado una de las patrullas. Ciertamente, los criminales estaban preparados para el combate. Este lamentable incidente se suma a una creciente ola de violencia en la zona metropolitana de Monterrey, lugar que se encuentra en disputa por diversos cárteles de la droga y tráfico de migrantes. Según lo que las autoridades dijeron a la prensa en aquel entonces, la principal hipótesis es que la emboscada habría sido orquestada por miembros del Cártel del Noreste. No es dato menor que meses antes de este episodio, su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, había sido capturado por las fuerzas de seguridad, lo que significó un duro golpe para dicho grupo delictivo. El Cártel del Noreste es un grupo escindido de los Zetas y es considerado como la tercera organización criminal más grande de México, solo por detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Documentos del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, ubican al nacimiento del Cártel de los Zetas en el año 1997, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir a militares en el combate al narcotráfico en la frontera del estado Tamaulipas. Sin embargo, la iniciativa que nació para batallar contra el crimen terminó siendo frustrada de la manera menos esperada. Algunos capos tuvieron la brillante idea de reclutar exmilitares y antiguos policías federales para contratarlos como sus guardaespaldas.
De esta manera, la mano armada del grupo, a diferencia de otros cárteles, comenzaba a ser especializada gracias al nivel de capacitación que traían o adquirían sus integrantes. A partir de ahí, los Zetas cobraron un nuevo significado, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más temidos en todo el país. Su experiencia militar y su ferocidad cambiaron las reglas del juego en el mundo del crimen organizado a tal punto que la DEA los llegó a clasificar como los más tecnológicamente avanzados, sofisticados y violentos de estos grupos paramilitares. El lugar donde se establecieron con mayor fuerza fue en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde nacieron los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, quienes estuvieron a cargo de los Zetas varios años y quienes además son los tíos de El Huevo. En el año 2015 fue detenido el Z-42 y allí nació el Cártel del Noreste. Informes militares indican que si bien el CDN tiene su principal área de la influencia en Tamaulipas, también tiene una fuerte presencia en el vecino estado de Nuevo León. Con el nacimiento del Cártel del Noreste, surge además su brazo armado llamado la Tropa del Infierno, nombre que resulta más que adecuado. Esta unidad mantiene recurrentemente y sangrientas disputas con otras organizaciones como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Además del tráfico de drogas, el Cártel del Noreste también está involucrado en otros delitos como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsiones. Aunque es conocido el accionar cruento y sanguinario con el que se desenvuelven los grupos de crimen organizado, el Cártel del Noreste llega a niveles de violencia inusitados hasta para los propios narcotraficantes. En el último tiempo ha circulado un video digno de generar las más oscuras pesadillas. Las fuertes imágenes muestran a integrantes del Cártel del Noreste con sus rostros tapados, despellejando y quitándole el corazón a un miembro del Cártel de Juárez. Antes de iniciar la tortura y posterior asesinato, uno de los integrantes amenaza al cártel rival diciendo: "Esto va para los Jaliscas, Golfas, Mayos y especialmente para ti, Charro y Polo de la línea de Ciudad de Juárez. Sigan mandando más pendejos infiltrados como estos porque así van a quedar". Y las últimas palabras que lanzan para dejar en claro su poderío son: "Zacatecas es territorio del Cártel del Noreste". A estos ataques a cárteles enemigos se suman todas las ofensivas de la Tropa del Infierno a las Fuerzas de Seguridad de México. El primer ataque notable ocurrió en Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018 y fue contra elementos de la Marina que estaban en distintas bases de operaciones en la ciudad. 6 elementos resultaron gravemente heridos y un capitán de la Marina murió por un impacto de bala de Barrett calibre 50. Ese mismo año, el 14 y 15 de noviembre, se dieron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la Tropa del Infierno en Nuevo Laredo, dejando un soldado y 6 sicarios muertos. Según reportes de inteligencia, la organización criminal le declaró la guerra al ejército el 5 de septiembre de 2018, día en que 8 de sus miembros fueron acribillados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales durante una presunta ejecución extrajudicial. Ese mismo año, en el mes de noviembre, se reportaron enfrentamientos en Villa Unión. Los eventos ocurrieron cuando 15 miembros de la Policía Estatal de Coahuila se enfrentaron por más de hora y media a 60 criminales armados. Todo escaló a tal violencia que acudieron al lugar hasta elementos de la Fuerza Civil, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Defensa Nacional. Al día siguiente aparecieron muertos 2 civiles que habían sido secuestrados por sicarios. Se dice que la emboscada ocurrida en el año 2022 en Nuevo León y que se llevó la vida de los 6 policías también estuvo en manos de este grupo criminal. Si bien no hay registro de esa fatídica madrugada, tiempo después comenzaron a circular videos en donde se ve cómo el Cártel del Noreste intenta emboscar a militares de Tamaulipas, al igual que ocurrió aquella madrugada en Nuevo León. El fantasma que persigue la emboscada del Nuevo León es la pregunta de por qué aquella madrugada había tan solo 10 policías realizando el patrullaje en ese horario. Es de público conocimiento que la Fuerza Civil no transita de noche y prefieren quedarse en los cuarteles por el peligro que significa salir al exterior. Por estos motivos, las rondas se hacen desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, pero jamás de madrugada.
A esta situación se le suma la poca cantidad de efectivos que estaban trabajando en la zona y además del mal equipamiento y la poca inteligencia desenvuelta en el patrullaje. Seguramente esta incógnita nunca tenga respuesta, pero lo que sí es seguro es que no es sabio tentar al destino cuando se trata de transitar en territorios tomados por el crimen organizado. Luego de tan doloroso suceso, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León otorgó apoyo a las familias de las víctimas y se solidarizó con ellos ante la pérdida. Al mismo tiempo, la autoridad se comprometió a que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia. Un mes más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detuvo a 44 integrantes del Cártel del Noreste. En aquel momento, las fuerzas de seguridad declararon: hemos detenido a 44 personas de ese grupo delictivo y que participó en los hechos. Además, hemos liberado en estas acciones a 6 rehenes que estuvieron a punto de privar de la vida y que se evitó gracias a la pronta intervención de nuestra corporación. Junto a esas detenciones, las autoridades decomisaron 14 armas largas, 8 armas cortas, 51 cargadores, 907 municiones, 8 vehículos y 4 radiofrecuencias. Lo más duro de todo el hecho es que entre sus operadores se identificaron a menores de edad. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más acerca del funcionamiento del Cártel del Noreste, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y te esperamos en un próximo video de Militarmente.